Esta es la segunda hora del programa del profe Morales, siempre destinada a Venezuela, siempre destinada a nuestro gran amigo Noel Alejandro Leal, con el que hace bastante tiempo que no estoy charlando. Así que primero, Noel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jenny, buenas noches, profe, buenas noches a todos los que nos escuchan. Qué bueno volverte a tener acá. Tengo un pequeño problema, no tuve COVID, era otro problema de salud, pero tengo otro problema. Tengo un déjà vu. Hace mucho tiempo que me alejé un poquito de todas las redes sociales, pero me empecé a poner al día. Y todo esto yo ya lo viví. Cuando la última vez que hablamos, Alex Saab estaba en Cabo Verde, que se viene, que no se viene. El pollo estaba que me voy, pero me quedo, hablo, pero me callo. La oposición que quería dialogar. Pero, ¿estás seguro que yo me fui? Y fíjate, no es que estuviste en una cápsula de tiempo y el tiempo se paralizó mientras te fuiste, no. Este tipo de situaciones donde vivimos en este déjà vu constante, en este giro de 360 grados, en este repetir la historia, con, por supuesto, la constante viene a ser el hecho de la oposición dialogando con el gobierno estafando las elecciones, saca unos presos políticos, mete unos presos políticos, insulta a los Estados Unidos, lo tradicional que se ha hecho durante todo el periodo del chavismo, y tienes ahora estos dos personajes, el Pollo y Saab, que son como los muñequitos de Disney que están de moda, pues. Todo el mundo los quiere. Entonces ellos son los que están de moda y son los que llaman la atención durante estas temporadas, pues. Entonces, lo cierto es que el problema es grande, el problema es grande. Estos muñequitos de Disney se convirtieron realmente en unos monstruos en ventas y el asunto se ha tornado delicado y por eso ha traído tanto trabajo decidir las situaciones de cada uno de ellos. Por más ridículo que parezca, es increíble, llevamos ya casi 2 años con el cuento de Saab, igual con el pollo. Todo en Venezuela queda sumido en un manto de un ridículo y en una repetición de lo vivido hasta que el hastío acaba con eso, pues. Y aunque lo que está sucediendo es absolutamente increíble, violatorio de cualquier ley internacional, violatorio del sentido común, lo que está sucediendo es simplemente bárbaro, en Venezuela no tiene mayor reflejo, ni mayor importancia, ni contundencia. Ahora postergan el diálogo, la tercera ronda del diálogo, porque les falta alguien que, de ser un corrupto, bueno, todo lo que se te ocurra pasa a ser Gandhi, y va a estar en la mesa, y por eso es como el nene caprichoso, ahora no voy. Entonces la oposición fue... ¿a qué? Hacer el ridículo. Bueno, pero eso es su constante. Bueno, no, pero eso ya es normal. Eso es lo normal, ¿no? Ahí no hay novedad. Por supuesto que lo que pasa es que, fíjate, cuando empezó esta etapa de diálogo en México, tenemos que recordar que este diálogo está tutelado bajo el esquema noruego de diálogo. Cuando los diálogos fueron realizados en Noruega, yo expliqué que las primeras reuniones que se hicieron para hacer viable el diálogo en Noruega fueron hechas en La Habana, dicho por los noruegos, asunto que todavía aquí nadie reclama ni le sorprende, todo el mundo le parece lo más normal. Por supuesto, fueron ordenadas por los Castro, por la estructura de la revolución en Cuba. Y cuando iniciaron esto, yo recuerdo claramente que le dije al profe, esto no es que se van a reunir un ratico y no olvídense que van a jamaquear, van a llorar, van a patalear, pero esto es un asunto para unos 6 meses. Aquí van a generar mesas y mesitas y grandes estructuras de planificación y acuerdos. En esto se va a perder muchísimo tiempo y van a involucrar mucha más gente. Bueno, en ese proceso de involucrar gente llega esta decisión del chavismo de incorporar a Alex Saab.
Incorporar al SAP, como explicaba yo en su momento, frente a la estupidez dicha por Gerardo Ley con respecto a la solicitud por parte del chavismo de incorporar a SAP, él comparó ese caso como cuando la FARC dijo que para continuar tenían que sentar en la mesa de diálogo a Simón Trinidad, al guerrillero de la FARC. No entendió, no se entiende un punto que es fundamental y por eso es la pataleta de hoy del chavismo de no asistir a esta etapa de diálogo. ¿Por qué? Porque el chavismo asegura de que SAP es un diplomático venezolano. Entonces, si es un diplomático venezolano y como diplomático es reconocido no por las 66 naciones que desconocieron, las 60 y pico naciones que desconocieron al chavismo y reconocieron a SAP, sino por las 100 y pico restantes, aquellas cosas asquerosas que son los no alineados y el G77 más China y todos estos aparatos que son al servicio funcional de la estructura de revolución. Entonces, lo importante de destacar allí es que Rusia y China sostienen que es un muchacho, pero que al SAP es un diplomático. Entonces, por lo tanto, para poder garantizar el silencio de SAP, se ha hecho todo este entrablado, todo este inmenso entramado. Para eso, por fin se entregó el pollo, se empezó con la negociación, pero no esperaban que el pollo hiciera lo que hizo, que era evidente que iba a hacer, pues, amenazar a España. Entonces, si estoy en España y amenazo a España, España me tiene que cuidar mucho, porque si salgo, echo el cuento, pues. Entonces, la gracia era dar a los Estados Unidos el pollo y que se conformaran con pollo, pero los Estados Unidos, al darse cuenta que no me van a dar pollo, vuelvo a pedir a SAP. Y empieza este gran problema que nos mantiene en esta misma realidad. El chavismo está jugando sus teclas a nivel diplomático, insistiendo en que SAP es diplomático, van a contar con el apoyo de la ONU para ese tipo de mención de título para SAP, van a insistir en que se está violando la Convención de Viena y cualquier cantidad de barbaridades en ese estilo para poder darle fuego a la idea de que SAP no sea extraditado, que SAP sea llevado a la mesa de diálogo. Entonces, esto es una pataleta muy, muy seria que tienen que ver cómo la controlan. Pero la mesa de diálogo va a continuar a pesar de que no envíen a SAP como parte de la mesa de diálogo. Y creo que la única cosa que tumbaría realmente la mesa de diálogo es eso, SAP declarando los Estados Unidos, no el pollo. SAP declarando los Estados Unidos sí acabaría con la mesa de diálogo. Ahora, lo único que yo quiero saber es, ¿se puede ser diplomático con fecha retroactiva? No solo por supuesto que no. Simplemente él no es diplomático venezolano, él es un negociante. Él es un tipo que el gobierno utiliza para hacer triangulaciones, negociaciones, y no solo el gobierno. Volvemos a recordar, el presidente de Cabo Verde lo dijo de manera muy clara, nunca me habían llamado tantos presidentes en el mundo, sino con la captura de SAP. Por supuesto, todos los presidentes, menos uno de los que lo llamó, todos pidieron que soltaran a SAP. El único que dijo no, mándamelo a mí, fue Trump. Claro. Y te acordás que dijimos, si no se va con Trump, difícil. Exactamente. Muy difícil. Exacto. Pero yo no soy política, no tengo mucha idea de política. Es más, a mí Maduro mañana me designa canciller y puedo serlo. Pero a partir de que me designa, no después de que me ponen presa. Eso es lo que... Es que ellos se basan en viejas técnicas que aquí se utilizaron también en los tiempos de la lucha guerrillera y esta cantidad de cosas que cuando ponían preso a alguien, lo lanzabas de candidato a algo y esperabas que cuando tuviese, ganara y le dieran su título, si lo lanzaste a diputado, tuviese la inmunidad parlamentaria del hecho y por lo tanto había que sacarlo de prisión. Dentro de ese festival de fantasía viven estos también creyendo que se maneja todo igual como si fuese un templete, un gallinero. Tiene que saber demasiadas cosas porque si hasta Piedad Córdoba sale a decir que ella no tiene problemas en que hable porque ella no tiene nada que ocultar, Piedad Córdoba, si estamos hablando de la misma, bueno. Pero que es una raya más para un tigre. Que es una raya más para un tigre. Eso es, lo que se diga de ella siempre va a ser corto y poco. Lo que preocupa de lo que diga SAP es cuando
va a nombrar gobiernotes, va a nombrar grandes bancos, va a nombrar inmensas empresas, va a nombrar todo el entramado que fue utilizado para lavar dinero y ensuciar el buen nombre de Venezuela, destruir a PDVSA y cada una de las herramientas que ha utilizado el chavismo para la destrucción de la nación. Ahora, el pánico tiene que ser mucho, porque nunca se ha visto una movilización tan grande para que alguien no llegue a este país. No, esto es realmente impresionante lo que se ha hecho y yo creo que hay que dejar de hacerse pendejo frente a esa realidad. Bueno, la gente cree que nada más es lo que se robó a través de los clubs. Sí, nada más que la bolsita. Sí. En grande. Para que estén interviniendo estos países, para que Rusia diga lo que dice, para que China diga lo que dice, para que Irán diga lo que dice, para que Turquía haya hecho lo que hizo, evidentemente es porque el problema no son las cajitas de club. Entiéndanlo. Las cajitas eran una especie de propina, si comparamos con todo el negociado. Exactamente. Pero entonces ahora empiezan con que el sol de Venezuela nace en el Esequibo y deploran la mala fe de Guyana. ¿Cuándo se acordaron del Esequibo? Bueno, Chávez se acordó muy bien y por eso lo entregó. Exacto, pero digo Maduro, excepto ahora para distraer un poco la atención. Sí, pero siempre se espera intentar invocar un sentimiento de identidad nacionalista para este tipo de cosas, en este tipo de regímenes. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Chávez jamás fue un nacionalista. Chávez es lo que nosotros conocemos como un patriotero, no un patriota. Patriotero a este que le encanta decir que ama el joropo y que viva el llano y viva... Y no entiende absolutamente nada de lo que es un Estado, una nación. Que agarra la historia de Venezuela y la hace un caletreo y suelta un festival de estupideces, pero no hay una razón ni un entendimiento del por qué sucedieron las cosas, por qué, hacia dónde nos han llevado, qué quedó eso en nuestra sociedad, qué sembró eso a nivel mundial, qué hizo de Venezuela lo que es Venezuela. Chávez, como todo lo vinculante al chavismo y cada una de estas cosas, es un teatro de lo podrido. Y lamentablemente ese tipo de teatro de lo podrido siempre tiene muchísimo público, y por eso es que Chávez tuvo público. Chávez, desde el principio, todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo ha sido para la destrucción de Venezuela y del venezolano. Es algo que es absolutamente evidente. Pero la gente creyó que eso era nacionalismo. Eso se llama patrioterismo. Es asqueroso y ha acabado con muchos países. Estaba leyendo unas declaraciones de Craig Fowler, el jefe del Comando Sur, que en Brasil advirtió que Venezuela es un refugio para el narcotráfico, lo que ratifica el vínculo entre el gobierno y las organizaciones criminales transnacionales. Bien, el Comando Sur siempre lo ha afirmado. Siempre lo ha afirmado él, lo afirmaba hace muchísimos años el general Kelly, que tenía aún mayor noción sobre la situación venezolana y una noción aún más completa sobre la causa de esto, ¿no? Si algo tenía claro el general Kelly, lo dijo ya de manera política cuando estaba en el corto periodo que estuvo como jefe de staff de la administración Trump, es que él entendía que lo que había en Venezuela era una sola cosa, que el gobierno y la oposición eran lo mismo. Ojalá que Fowler lo pueda decir con todo el descaro y con la necesidad que tenga, que debe, ahorita al pasar a retiro. Y diga, echa parte del cuento, de verdad, ya es tiempo de decir todas las verdades que ellos saben. Es que realmente ahora están hablando más. Antes estaba un poco más callado, ahora escucho más gente. Bueno, incluso Biden ratificó a Venezuela como país de tránsito y producción de drogas. Sí, él no puede evitarlo porque tiene que cumplir ciertas presiones. Eso es como cuando Obama se vio obligado a colocar aquel decreto de Venezuela es una amenaza hacia los Estados Unidos. No era una decisión de Obama, fue una decisión del Congreso, en aquel momento mucha presión republicana en ambas cámaras, que lo obligaron a tomar una decisión para ir sentando un precedente frente a una eventual acción. Entonces, por eso es que Obama puso ese decreto. Lo mismo tiene que hacer Biden en este momento. No puedes venir y decir, mira, teníamos toda esta realidad y ahora somos amiguitos. No puedes hacerlo. Entonces tienes que seguir ratificando una gran cantidad de cosas que pueden ser contrarias al concepto de lo que buscan. Pero saben que no pueden cambiar eso así de mano, porque se le van a ver las costuras. Pues.
¿Qué pasa ahora con los 5.000 millones del Fondo Monetario Internacional que no recibe Venezuela, que lo quiere el gobierno, que lo quiere la oposición, hablan de los derechos de giro? ¿Por qué no? Obviamente ese dinero no creo que llegue a Venezuela. No. Tú sabes que eso es bien interesante. Venezuela, que está endeudada hasta decir basta, tiene uno de los niveles más bajos de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Porque Chávez cambió el formato de cómo endeudar al país. Entonces eso, por supuesto, aumenta los costos de servicio de deuda al no utilizar los entes multinacionales, sino al pretender hacer negociaciones bilaterales con estructuras no financieras de manera formal. Es decir, ventas directas, negociaciones directas con estados o a través de esquemas de bonos de manera abierta y no a través del mercado de banca internacional. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, todas estas cosas que suenan tan horribles, tienen una lógica para el préstamo hacia las naciones directamente vinculadas hacia un proceso de inversión. Cada una de estas cosas tiene que ser demostradas y todos estos espacios, ¿no? Y tendrían que ser tutelados. Por supuesto, como Chávez lo que buscaba, el chavismo lo que buscaba era poder tener acceso a los fondos sin una supervisión mayor, se recurrió a otros métodos de endeudamiento para poder conseguir este caos. Pues Venezuela le debe sobre todo a los socios habituales de los procesos revolucionarios, miles y miles y miles de millones de dólares. Estamos endeudados hasta decir basta. Es muy difícil pensar en un proceso general de refinanciamiento de deuda donde pudiese ser el Fondo Monetario Internacional el ente con el cual entendernos. Nada de eso existe. Ahora, el punto Fondo Monetario y las negociaciones para la legitimación del chavismo que comenzó la oposición. Ya a principios del 2019, ya con el guiado en funciones, empezaba el COVID. E inmediatamente el guiado solicitó él un crédito, porque el mismo crédito retomó la solicitud de crédito que estaba comenzando el chavismo. Él hace la solicitud como si fuese él a recibir. No, él quería ser garante, facilitar, ser el lubricante para el reconocimiento en aquel momento, eso lo conversamos nosotros, del chavismo a nivel del Fondo Monetario Internacional y comenzar el proceso de reconocimiento internacional que están logrando hoy en el 2021, en el mismo 2019. Por supuesto, ese proceso vino a pique gracias por aquella demostración que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuando sacó aquel cartelito de todo el alto gobierno vinculado a sanciones de narcotráfico y puso las recompensas por información que llevaran a la captura de cada uno de sus miembros. Eso hizo que el Fondo Monetario reafirmara que no reconocía al gobierno de Chávez al gobierno del chavismo como representante de Venezuela y que se hicieran los locos con cualquier solicitud que hiciera el guiado. Ahora, con todo el proceso del COVID, el Fondo Monetario Internacional generó un fondo especial para ayudar a las naciones, sobre todo para lo que es el pago de las vacunas para el COVAX. Entonces, el gobierno quiere ese dinero, el guiado dice, mira, tenemos que buscarlo a través de las negociaciones en México, mira, el gobierno, vamos a buscar, ayudar, porque lo que vamos a entendernos hacia la búsqueda de las elecciones libres, y por supuesto el Fondo Monetario dijo, oye, pero si ya yo tengo una muy buena excusa, simplemente repito la excusa y el dinero no va. Noel, quiero volver al pollo. ¿Cuál es porque este señor ahora amenaza con entregar unos pendrives con información que más de uno debe estar temblando. Entonces, ¿tanto sabe también este señor como para asustar al partido Podemos? Mira, asustar al partido Podemos es poco, asustar a toda la estructura española, mucho más allá de Podemos, mucho más allá del PSOE y a mucho del sistema financiero español. Mucho del sistema financiero de la península ibérica, porque también le cae bastante a Portugal. Mucho del sistema de financiamiento de hasta partidos en Grecia. Mucho hasta del sistema de financiamiento de partidos en el Reino Unido. Entonces, esa parte de esos movimientos fueron por él supervisados o fueron por él en algún momento intervenidos para poder tener conocimiento de lo que hace un director de inteligencia. Pues no vamos a hablarte de lo que ha hecho Latinoamérica, que todo eso lo saben todos, cada una de las cochinadas, el dinero para Cristina, el dinero para Evo, cada una de esas cochinadas toditas las sabe. El problema es Europa hoy. Entonces,
más allá de por la razón que los Estados Unidos se le quiere sancionar, porque hay un punto que es muy importante tener y tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando de lo que coloca Estados Unidos cuando sacó esas foticos de la recompensa por información que lleve a la captura. Es muy importante que se entienda eso. Esas recompensas dicen por información que lleve a la captura. No son recompensas por la captura. Son cosas distintas, ¿no? Entonces, el pollo, que sí tiene una recompensa por su captura, que es otra cosa, generó la acusación que dice los Estados Unidos, y es una acusación que tiene que ver con eso que hemos conversado también, de esta guerra del opio a la inversa. Se le dice que el pollo generó parte de la estructura que busca y hace y ejecuta invadir a los Estados Unidos con narcotráfico, invadir a los Estados Unidos con mucha droga, para que una nación que está debilitada, profundamente estupidizada y con un sistema financiero sumido en el esquema del lavado de dinero y del negocio sucio, viese frágil, se viese cada vez más frágil, más endeble, pues. Una nación que cometiese grandes errores electorales, que por distintos compromisos nunca se aclaran las situaciones. Bueno, sobre todo eso es lo que se basa la acusación de los Estados Unidos para llevarse el pollo. El pollo, para defenderse, para poder evitar llegar a los Estados Unidos, tiene información de todo lo cochino, todo lo que él impulsó, todas las cochinadas que ellos permitieron, avalaron y estimularon. Todo está allí, por supuesto, no solo en las que él participó o en las que se enteró, sino en las que mandó a infiltrar de manera directa. Y por eso podemos decir muy claro que el proceso de lo que pueda incendiar el pollo va mucho más allá de Podemos, mucho más allá de España, sino cada uno de estos personajes, como Mélenchon en Francia, que todos estos personajes que tienen esa característica tan especialmente roja en sus discursos. Allí hay dinero venezolano, allí hay dinero sucio, allí está parte de la destrucción de Venezuela, y todo eso lo sabe el pollo. Él habla también de cuando pidió declarar ante Manuel García Castellón. Él dice que sabe de las relaciones entre Hezbolá, el madurismo, Podemos y Miraflores. Sí, y por eso es que ahí volvemos al otro punto del que hemos conversado, que es algo que yo vengo repitiendo desde 1998. Neocomunismo fundamentalista. Cuando nosotros vemos el proceso ideológico del chavismo, cuando entendemos la base de pensamiento ideológico de Podemos, cuando comprendemos el proceso fundamentalista iraní, cuando vemos todo el proceso fundamentalista que estimula hasta la división de España, cuando vemos la invasión que está viviendo España por parte de muchos países, por parte de muchos ciudadanos de países de países musulmanes. Cuando estamos viendo cada una de esas cosas, se puede ver clarito el mismo hilo de esa conexión que explicaba. Neocomunismo fundamentalista. En Venezuela el proceso revolucionario está bien instalado desde hace 20 y pico de años. El ejercicio del proceso revolucionario como parte de gobierno en España entra con toda la presión en esta toma de poder que ejecutó Sánchez e Iglesias, ¿no? Entonces, todo eso está muy claro. El pollo lo explica desde el momento práctico, ¿no? Él tiene el know-how de cómo se hizo cada una de esas uniones. Esas uniones tienen un sentido que va más allá de lo que se explica en el motivo de la unión o el dinero. Tienen un proceso ideológico que es lo que soporta todo este tipo de realidades. Proceso ideológico que era absolutamente inentendible hace 20 y pico de años. Era muy difícil que la gente pudiese comprender comunismo y fundamentalismo islámico de la mano. Hoy lo ven, es evidente. El proceso de Afganistán creo que lo deja más claro todavía. Para seguir entendiendo un poco de todo esto, el pollo era hombre de Chávez. Sí. Del alzamiento del 92. Sí, y sobre todo, tú sabes que Chávez al principio tuvo muchos problemas y muchos resquemores cuando llegó al gobierno sobre quiénes de verdad habían estado con él, quiénes habían fallado. El pollo lo incorpora al ratico, no entró al gobierno de manera inmediata, lo incorpora al ratico, pero una vez lo puso de una vez en una muy buena posición dentro del Departamento de Inteligencia Militar. Pero Chávez tenía así sus bemoles, tanto así que su compadre del alma, Baduel, Chávez lo tenía apartado, y es gracias a Urdaneta, quien después lo abandona,
Chávez vuelve, Chávez acepta a su compadre Maduro, que ahorita lo tiene por ahí. La gracia de todo esto es que todo esto eran los que se llamaban originarios, ¿no? Todo esto eran los que destrozaron su juramento por la bandera venezolana como militares, traicionaron su juramento. Todos estaban sembrados por estructuras, que esto es muy importante entenderlo. El chavismo en su nacimiento, hay una parte que corre del lado del comunista Douglas Bravo, hay otra parte que corre del lado del comunista Cliver Ramírez, es decir, todo eso es asqueroso comunismo. Entonces, después, cuando se terminan de asociar con Miquelena, cuando se terminan de asociar con Alfredo Peña, con todo lo que era reconocido comunista en el país seguía sin entender la realidad de lo que estaba sucediendo. Bueno, entonces el Pollo viene de allí, de esa casta, de esa logia militar que hizo aquella ridiculez que fue el golpe de 92, muy mal ejecutado, bueno, mal ejecutado por Chávez, porque cada uno de los comandantes hicieron lo propio en su guarnición. Chávez lo mal ejecutó política para conseguir el hecho político y poder seguir trabajando el hecho político que lo lleva después al poder. Resumiendo, el Pollo era un hombre de Chávez. Pero cuando él fue cónsul general en Aruba, que después lo arrestaron, que Maduro lo recibió como un héroe, ¿dónde viene el rompimiento entre el Pollo, Maduro y Diosdado? Ok. Ese rompimiento tiene que ver con un problema que nace en la muerte de Chávez. Con la muerte de Chávez viene un proceso de los originarios sienten que Maduro no es un originario porque no entienden que Maduro es Maduro, chico. Maduro es lo que Chávez, lo que Fidel ordenó que se pusiera allí. Maduro es un funcionario. Y Fidel necesitaba que ese funcionario continuara, pues. Entonces, los originarios querían su tajada y cada uno estaba esperando su espacio y venían una serie de discusiones. Dentro de los originarios, por supuesto, está Diosdado, pero Diosdado es un tipo que tiene sus habilidades propias en el control del aparato político, pues, y del aparato político-militar. Entonces él podía hacer lo que le da la gana con el que pusieran allí. El problema venía en los demás. Chávez era un hombre de múltiples compadres, entonces su compadre gobernador del estado Bolívar empezó a hacerles incómodo el hecho de gobierno, tenía muchísimo dinero, podía fregar mucho, entonces el gobierno de una vez, Maduro habló una vez con él y lo fue poniendo a un lado. Elías Agua, que venía de ser canciller, lo fue poniendo a un lado. Que Elías Agua no es militar ni nada de eso, era un tirapiedra que quemaba autobuses en la Universidad Central por Bandera Roja y todos esos partidos de izquierda que lo único que han hecho es destruir mi país. Pero lo pone a un lado. ¿Por qué? Porque Maduro y la estructura que Fidel le ordenó crear le dice, mira, si nosotros vamos a continuar este negocio, no podemos permitir que este tipo de caudillos estén funcionando por allí. Y entre esos caudillitos estaba el Pollo. Entonces, la primera etapa es, ya Pollo no maneja la inteligencia nacional. Pollo, ahora para que tú vivas una vida feliz, te vamos a hacer cónsul en Aruba. Viene el problema de Aruba, viene el gran rescate, todos te abrazamos, todos te queremos mucho, pero ya hay un problema. Se escuchan los rumores de que Pollo había ya ido declarando ciertas cosas, que había tenido unos puentes con cierta información con la estructura de la DEA, que le estaba buscando, si yo te informo lo que tú quieras, pero yo no voy a pagar ni un día de cárcel. Eso empieza a correr y esa información la va corroborando Maduro y su entorno. Se empiezan a preocupar sobre el Pollo, pero aún así lo hacen diputado en las elecciones del 2015, de esa de la Asamblea Legítima. Bueno, el Pollo es uno de esos diputados. El Pollo consigue su diputación y se van enterando en el chavismo de ciertas conversaciones que el Pollo seguía teniendo con gente que no debía, de acuerdo a los intereses del chavismo. Y llega el rompimiento. Como de política saben lo mismo que sabe cualquier delincuente barato, el Pollo creyó que esta estupidez que estaba haciendo el guiado y este tipo de cosas iba a llegar a algún lado. ¿Por qué? Porque no entiende política. ¿Por qué? Porque es profundamente estúpido como político. Ah, ¿es un analista de inteligencia? Sí. ¿Es un narcotraficante? Sí. ¿Es un genio para ese tipo de negocios? Seguramente. Pero política. Entonces él creyó que esta estupidez iba a llegar a algún lado. Y entonces, en la manera de buscar cubrirse nacional e internacionalmente frente a lo que él sabe que es la venganza de la revolución para con los suyos, rompe y hasta se abraza con el guiado. Entonces, y lo peor es que el guiado lo recibe. Ah, qué buen hombre. Cuando todos sabemos que todo eso, si ya había pasado lo de Aruba,
¿Cómo es posible que haya hecho algo tan asqueroso en nombre de la oposición venezolana? Bueno, ese es el motivo del rompimiento. El rompimiento no es por el pollo, el rompimiento es contra toda una estructura de pequeños caudillos que orbitaban alrededor de Chávez, que la estructura nueva del chavismo, que es más amplia, que busca otro tipo de concepto en mantener el gobierno más allá de la figura de Chávez, necesitaba cambiar. Ir matando pequeños problemas internos que podían nacer para poderle dar espacio a lo que estamos viendo hoy. Y por eso el rompimiento. Ahora me queda un poco más claro porque realmente se hace complejo entender todo esto. Y es bastante complejo, y perdona Jenny, por un punto, es bastante complejo porque la gente nunca se debe englobar por completo, así todos los originarios, o sea que no, y tienen un gran ejemplo que es Diosdado, y tienen un ejemplo muy interesante, que es Arias Cárdenas. Arias Cárdenas está ahorita de embajador en México. Arias Cárdenas, que fue supuestamente el primer contrincante contra Chávez, Arias Cárdenas, que en su campaña presidencial contra Chávez hicieron a este país que votaran por el compadre de Chávez, como el primer contrincante contra Chávez, en el 2000. Arias Cárdenas hace una cuña e invita a Chávez a debatir y pone una gallina, demostrando que Chávez era una gallina y no iba a debatir con él. Arias Cárdenas en el 2002, después de la masacre del 11 de abril, dice: Chávez, tienes las manos llenas de sangre, has matado a tu pueblo, tal cosa. Y Arias Cárdenas se gana el odio, el repudio de todo el chavismo, tal cosa. Bueno, de repente Chávez dice: ahora Arias Cárdenas es el nuevo embajador de Venezuela en las Naciones Unidas. Y nadie lo entendía. Y es porque creyeron en algún momento que había algún tipo de división en eso. Creyeron en algún momento que una rata como Arias Cárdenas iba a hacer algo fuera de lo que le ordenara a su compadre. Su compadre, que ya lo había estafado cuando Arias Cárdenas le tocaba ser el líder de la sonada del 92. No, la gente no quiso entender esas cosas que eran evidentes. Entonces, tanto es así que entonces vemos como Arias Cárdenas ha ido pasando de cargo, volvió a la gobernación, hace lo que le da la gana y ahorita está en la Embajada de México, precisamente en la Embajada de México, donde la oposición accedió a hacer las reuniones del diálogo. Y donde Jorge Rodríguez y la señora Delcy volvieron a insultar a James Story. Qué raro, ¿no? Eso no es novedad. Es uno de los deportes favoritos. Sí. Lo interesante de México es este México con López Obrador, con cada una de estas cosas, y que Maduro por fin se atreviese a hacer algo que todos estábamos esperando, gracias al trabajo que había hecho el guiado de la aceptación internacional de la política, de la forma de gobernar del chavismo. Maduro por fin se atrevió a salir del país y fue precisamente a México, fue precisamente a la cumbre de la CELAC, un organismo inventado por Fidel para ir en contra para generarle un espacio paralelo a la OEA. Es bien interesante que uno de los motores principales para el desarrollo de esta cumbre del CELAC haya sido Almagro. Almagro, me suena el caballero. Ya sí va el cuento. Pero mañana, las negociaciones supuestamente van a seguir. Sí. Pero ¿para qué? Bueno, como habíamos dicho, Jenny, perdona, que cuando estaba escapada de aquí. Yo le explicaba al profe cuando empezó este periodo de diálogo que esto iba a ser, creo que lo dijimos ahorita al principio, un proceso largo, es unos 6 meses, discusiones, visitas y cualquier cantidad de cosas. Por eso es que las reuniones van a continuar. Noruega necesita mostrar que su paquete funciona. Entonces, el paquete para que funcione tiene que haber una continuidad y un desarrollo. No puede ser que reunimos a esta gente y esto se acaba aquí. No. Como hablamos hace mucho tiempo, todo este tipo de cosas que protagoniza Dag Nylander en nombre de Noruega y su equipo de negociaciones, tienen siempre el mismo fondo. Es un fondo de legitimar lo podrido y darle espacio a todo lo contrario que necesita una nación. El mejor reflejo de esa realidad está en los acuerdos de paz de Colombia impulsados por esta misma estructura. Entonces, si tomamos nosotros ese recorte de cómo fue el proceso
de los acuerdos de paz en Colombia. Ahora es cuando viene basura, ahora es cuando vienen discusiones, movidas de la mesa, incorporaciones de nuevos miembros, otros países como garantes y un festival de tonterías incansables para poder ir justificando. Mañana salga alguien con una paloma de la paz, puesta en la solapa, como salió Santos, y vayan diciendo que esta cosa es una maravilla, que de verdad aquí hay un proceso donde sí vamos a poder conseguir resultados efectivos para la solución del problema de Venezuela y por supuesto no se llegará a ningún lado. Yo no entiendo nunca entendí a la oposición venezolana. Se reúnen, permiten que no se haga la reunión porque están esperando al nuevo líder de la paz. Y todo bien, y nadie sale a hacer ningún comentario, nadie se queja, nadie dice nada. Mira, el venezolano promedio está muy ocupado en intentar sobrevivir. Muchos venezolanos en el exterior se ha comido el cuento de lo que promueven los influencers, que dicen que en Venezuela todo está maravilloso, y entonces han dejado de preocuparse por el problema de Venezuela y han abandonado hasta sus familias. Ha sido una muy buena excusa para eso. Jenny, el caos que nosotros estamos viviendo es una cosa muy bien organizada, hace que el país no pueda pensar, no pueda estructurarse. También se rompió el límite de la sorpresa, ya nada sorprende, todo es tan asqueroso, pero el asunto es que lo que estaba ayer era igual de asqueroso y lo que viene mañana va a ser quizá peor, que la gente dejó de tener foco o preocupación por cada una de estas cosas. Ya en realidad nada le asombra. Los partidos siguen haciendo el ridículo porque tienen que hacer elecciones, entonces se suben a autobuses y montan un grupo de payasos primero para que les aplaudan y creen que les está quedando bien la gracia. Al final ellos mismos saben que eso todo es asqueroso y que más bien van a recibir más insultos que felicitaciones en la realidad, no en el teatro que montaron en el autobús. Pero eso tampoco les importa, porque eso es lo que va rellenando los espacios para poder seguirse manteniendo dentro de esta falsa polaridad y jugar a que existe una oposición en Venezuela. El gran problema para entender la oposición venezolana, esa oposición legitimada, esa oposición conveniente y convenida, es entender que no son oposición. Que esa estructura que lamentablemente el pueblo opositor sí la ha reconocido y el pueblo opositor le ha dado su representación y su vocería, siempre desde el inicio no ha hecho otra cosa que hacer posible que la tiranía esté vestida de democracia para poder seguir avanzando en la destrucción de la nación. Y como si no tuviera pocos problemas Venezuela, el jueves pasado la justicia francesa condenó a cadena perpetua al Chacal. Sí, por fin. Pero piden que el gobierno de Venezuela solicite el traslado a Venezuela de este otro prohombre, supongo. Uno de los prohombres que eso sí es más originario de todos ellos, ¿no? Pues ese sí es el sueño revolucionario, del romance revolucionario eterno. Tú sabes que él es la primera demostración física del proceso neocomunista fundamentalista. Es un hombre estructuralmente comunista, su nombre es Illich, que es el nombre real de Lenin, Illich Ramírez Sánchez, es Illich, Carlos Illich. Entonces, es esencia comunista en su ADN, es un hombre con ese pensamiento revolucionario salvaje que estuvo al servicio de la OLP. Entonces, entre tantas otras organizaciones del proceso islamista. Hay que entender eso, ¿no? Ahí tenemos quizás el primer punto que va enseñando que era posible esta cosa tan absurda. Bueno, ese es quizás parte de eso. Y eso también nos indica otra cosa que es maravillosa, no sé si alguna vez lo tocamos aquí, pero cuando Carlos el Chacal secuestra a los ministros de la OPEP en Viena, él le dice al embajador de Venezuela en aquel entonces, aquí estaba gobernando Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, y le dice al embajador de Venezuela, mándemele un saludo y un abrazo al presidente Pérez. La causa es la misma. ¿Por qué? Porque aquello era socialismo vegetariano. Carlos, un representante del socialismo carnívoro, y trabajaba para el proceso fundamentalista. La revolución es una sola. Eso sí, quedó totalmente claro. El que no lo entiende no te escuchó jamás. Entonces, ahí es como una fotografía, como un tráiler antes del tiempo real, donde nos va a estar diciendo qué es lo que va a venir y cómo, cuál es el camino de eso. Bueno, lo cierto es que Francia por fin le dan cadena perpetua a Carlos.
Carlos es un hombre que dice que él mismo confiesa ser responsable de 1000 y pico muertes, que directamente por su propia mano asume casi 500 y pico muertes, pero que él en Francia no mató eso, que eso de que lo acusan en Francia de esos policías, él no fue. Ah, eso no, él no fue. Eso no. Ahora, Eso no. cuando el profe Morales habla de programación, este señor Illich Ramírez Sánchez tuvo 2 hermanos y su papá le puso de nombre Lenin y Vladimir. Eh, Es Mira, increíble. Este país vota por un diputado de nombre Stalin. ¿Okay? Sí, sí, está Y bien. entre Y otras entre tantas. otras tantas. Y no me hablaste de este prohombre también, don Guiado. ¿Qué está haciendo? Bueno, es que eso es la nada. El guiado de la nada está haciendo el ridículo, es decir, más de lo mismo, pero ahora sin el apoyo de la gente. Como explicábamos desde el inicio del 2019, jamás iba a tener una presidencia efectiva, por supuesto, lo que era evidente. Es increíble que en mi país haya habido gente medianamente seria que creyera que semejante infeliz, que esa ridícula caricatura puesta allí, el guiado, iba a hacer algo por el país, algo positivo. Es impresionante que alguien con un poquito de seriedad haya dicho algo, mi presidente Guaidó, y cosas tan ridículas. Lastimosamente el país lo acompañó, el país lo validó, y mucho del desprecio que se siente a nivel internacional sobre la actual situación de Venezuela, el no entender, que se oculta un entender qué sucede, ya también un desprecio, porque se saben víctimas de una estafa. Eso es lo que ha sido el guiado, es lo que ha sido el interinato, una inmensa estafa. Estafa que tiene víctimas reales, que afectan directamente a la nación. Ellos se sienten estafados en todo lo que hicieron en pro de darle sustento a esa estructura como legítima y ese festival de pendejadas y quizás los aportes que hayan hecho en cierto grado de ayudas humanitarias que habíamos dicho desde el principio. Lo peor de esto es que esta gente se va a robar hasta las ayudas humanitarias. Porque la víctima en esta gran estafa hoy se declara en quiebra Monómeros. Monómeros es una empresa filial de PDVSA en Colombia, una empresa poderosa, y hoy se declara en quiebra después de los años de manejo de esa empresa por parte de esta estructura de gobierno del interinato y del guiado. Desde el principio nosotros explicamos que los activos de Venezuela jamás se le deberían de haber entregado a esta cosa que reconocieron como gobierno de Venezuela. Explicamos que se necesitaba generar una estructura ad hoc, una junta directiva ad hoc específica que le reportara a entes de auditorías multinacionales que las ganancias de este tipo de empresas fueran reinyectadas de manera directa a la empresa, que nada de esto estuviese en manos o vinculado a esa estructura de oposición hasta que Venezuela tuviese un gobierno mínimamente serio. Por supuesto, ahora una rata como Julio Borges dice, no, es que la oposición nunca debió haber manejado esos activos. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar porque los activos hay que protegerlos de Maduro, de los acreedores y de la corrupción. Entonces, si él dice... La corrupción de ellos. Claro, Pues ellos saben que lo que venían era con un hambre salvaje y una necesidad de robar increíble. Uno lo explicaba, pero no, la gente no quiere terminar de entender esa realidad. El chavismo es basura. El chavismo, esa porquería que es el chavismo en ejercicio de gobierno, se construyó a partir de lo que hoy es oposición que la gente aplaude. Esto es basura. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer para recuperar nuestra nación es entender que todo eso hay que dejarlo atrás. Todo lo que nos trajo aquí y todo lo que nos mantiene aquí, hay que dejarlo atrás. No pueden venir estas ratas ahora a decir, no, es que eso nunca se debió haber manejado. ¿Cuándo lo manejaron? Cuando habían posibilidades de haberle dicho al mundo, a la comunidad internacional y en especial a los Estados Unidos, que es quien marcó las reglas de este juego, mira, esto no lo debe manejar esta estructura de gobierno, genera una serie de juntas ad hoc, vamos a generar este tipo de espacios. Son cosas que se han hecho en otros tipos de situaciones en otros países. Entonces, ¿por qué no se hizo eso? Porque ahora vienen a lavarse la cara con algo de lo que son corresponsables o responsables en potencia, porque estamos hablando del canciller del guiado que está diciendo ahora este tipo de pendejadas. De verdad, simplemente es una política realmente asquerosa y lo más triste es que fue realmente advertida desde un inicio
no solo temprano en cuanto al interinato, no solo temprano en cuanto a las elecciones de la Asamblea en el año 2015, es que el país se ha querido negar a entender una realidad tan sencilla que repito de manera constante. En 1999 se acabó cualquier posibilidad de vía constitucional, democrática, legislativa, electoral. Cuando se hizo el proceso constituyente, se acabó con el Estado de Derecho en Venezuela. El poco, pobre y endeble Estado de Derecho que tenía Venezuela se acabó, se murió con la constituyente. Lo que hemos vivido de allá para acá es puro teatro. Pero en el 2004 se certificó la realidad electoral. Es inviable científica y académicamente el sistema electoral venezolano. Pero el país siguió creyendo en las ratas que lo mandaron a votar una y otra vez para vestir de democracia esta desgracia. Una y otra vez, todos absolutamente conscientes que lo que hacían era vestir de democracia esta desgracia. Quien no estaba consciente de eso en las cúpulas académicas, comunicacionales, políticas, quien no estuviese realmente consciente de lo que estaba haciendo es un absoluto imbécil. Si usted cree que aquellos son imbéciles, usted es de lo que cree que los gobiernos son imbéciles, dése cuenta que tienen 22 años destruyendo al país, que es la principal reserva petrolera de la nación, y poniendo a ese país a comer de la basura. Eso no es un asunto de imbéciles, eso es arte en la política. Desfalcaron, han hecho el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad, y todo de manera democrática. Noel, este señor Borges ahora dice que a la luz de lo ocurrido con monómeros, él reitera la propuesta de que los activos en el exterior sean transferidos a un fideicomiso que podría estar administrado por el Banco Mundial o el BID, para beneficio de la República. Entonces él dice, un fideicomiso es como una caja donde tú metes las empresas, las cuentas, todo lo que hay en el exterior, los bienes de las embajadas, lo que es de los venezolanos. Pero si él dice que eso nunca debió ser manejado por la oposición porque hay corrupción, ¿qué está diciendo? No es ningún leer entre líneas, te está diciendo somos todos corruptos. Lo está reconociendo de una manera clara y es una cosa realmente vergonzosa, Jenny. Es una cosa realmente vergonzosa. Más allá del hecho de haberlo explicado, es que todavía el país no lo entiende. Es increíble que inmensos sectores, sobre todo los degeneradores de opinión, siguen cubriendo tamaño de mentira. Porque el país tiene que terminar de entender que no es solo la acción política, son los degeneradores de opinión. Son esos que le han hecho posible esa vestimenta, que le han prestado su tribuna a esta partida de rata. Tienen que salir también. Noel, como lo leí yo, lo lee cualquiera. Está diciendo somos corruptos. Y era algo que se sabía. Cualquiera que le interesara un poquito la política venezolana tenía que estar consciente de esa realidad, pero enseguida se mentían gracias a los degeneradores de opinión. Enseguida preferían el refugio de esa mentira. Pero estás hablando en el caso particular de Borges, un hombre que ha sido señalado por contribuir al desmantelamiento de posibilidades de salida militar de esta realidad. Un hombre que supuestamente ha brindado información al gobierno que ha causado delaciones grandes y hay gente que ha sido torturada y hasta asesinada por ese tipo de situaciones. Eso era mucho antes de la llegada del guiado. Eso era mucho antes de la Asamblea del 2015. Y la gente le siguió dando confianza a esa estructura política. Por eso, si bien esa estructura política es una cosa realmente asquerosa y lo único que está allí es para mantener de manera democrática la estructura de la imposición de la tiranía comunista, la gente tiene que asumir su responsabilidad de lo que han hecho al validar aquella estructura. Y al creer que votando en tiranía se logra algún tipo de cambio que no sea la legitimación de la tiranía. El miércoles pasado, Tomás Sáez, que es presidente de Encuentro Ciudadano en el estado Carabobo y coordinador nacional de acción social de la tolda política, dijo que hoy más que nunca se reafirma que bajo el sistema y las condiciones inexistentes para unas elecciones libres, justas y democráticas, el partido tomó la decisión de no participar en el evento del 21 de noviembre. Bueno, uno por lo menos. No le crean un carrizo. Tampoco. No, ¿cómo tú armas un partido en estos tiempos a nivel nacional y lo inscribes en cada uno de los estados y dice que tienes casas en cada uno de los municipios en esta realidad política? Y lo inscribiste en el CNE. ¿Qué hay de la tercera reconversión monetaria? ¿Ya se viene también? Sí, por fin vamos a eliminarle todo este bote de ceros a la moneda. Sí, empezamos bien. 1 a 1, listo.
Sí, vamos a otro intento que durará unos 15, 25 días. Bueno, esto puede durar un poquito más porque gran parte de la economía venezolana está dolarizada, como habíamos dicho hace tiempo, ¿no? Todavía lo duro de la dolarización no lo hemos vivido. Es decir, que lo que vayamos a vivir con esta reconversión, el proceso de inflación correspondiente a este tipo de reconversión, de hiperinflación, lo vamos a ver un poquito controlado, porque lo duro del proceso de dolarización todavía no lo vamos a vivir. En el momento en que empiece el, el cambio del nuevo salario mínimo, que hay cualquier cantidad de ruido, que se va a hacer medio petro de nuevo, que va a ser cualquier cosa de esta. En el momento en que entre el nuevo nivel de salario mínimo, por supuesto, empieza una escalada de hiperinflación. Esa hiperinflación va a ser, en mi opinión, controlada porque viene el reajuste en lo que de verdad va a alterar y hacer aún más vivible y peor el proceso de lo que vive el venezolano cada día en su economía personal, que es cuando el gobierno intente medio sincerar la electricidad y los costos de la electricidad y el costo del resto de los servicios que el gobierno controla. Cuando los servicios pasen a tarifas regulares sin el control y la presión del gobierno, simplemente va a costar realmente respirar. ¿El chavismo ya le quitó 14 ceros o estoy equivocada al Bolívar? Bueno, primero fueron 3, después fueron 5, es decir, ya les quitó 8, y los que vienen ahorita, estos 6, 5, no sé, en realidad, lo que viene ahorita es eso, más destrucción de lo que alguna vez fue una de las monedas más fuertes del planeta. Estamos hablando de apenas, ¿qué? 70 años teníamos una moneda de verdad, una moneda realmente fuerte. Pero hay que recordar una película de James Bond, uno de los asesinos malotes dice, págame tanto en dólares, tanto en libras esterlinas y tanto en bolívares. Esa era la fuerza de nuestra moneda. Por supuesto, todo el proceso socialista fue destruyendo poco a poco, pero nunca se atrevieron a tanto como ha hecho el proceso revolucionario. Noel, estaba viendo una cita de Alphonse Karr, de donde después el gato pardo sacó su si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Eso se aplica perfectamente. Tanto así que mi bio en Twitter dice bienvenido a la República Gatopardiana de Venezuela. ¿Por qué? Porque está todo hecho para que nada cambie. Se cambian las cosas, se hace cualquier cosa. Por eso es que cuando la gente juraba que cuando Chávez se muriese iba a cambiar algo, yo explicaba, no chicos, olvídense de esto, preocúpense por lo que importa, preocúpense. ¿Qué pasa si no se muere? Hice yo un artículo explicando todo lo que estaría pendiente, para que se entendiera que no importaba si muere o vive. Porque esto no es un asunto de que si se mata el perro se acaba la rabia, ¿no? Esto es un asunto de que hay que entender lo que es un proceso revolucionario. Todo lo que se ha analizado, tanto el concepto ideológico como lo que es un proceso revolucionario de transformación de una sociedad, como lo que es el concepto internacional del mismo proceso, todo lo que se ha analizado está ahí, está a la vista, ya por fin es evidente, es imposible no ocultarlo. Lo que se hace difícil es que la poca gente que puede medio respirar lo entienda, porque ahora también llega la nueva capa de banalidad junto con el proceso electoral, las veletas enloquecen y la seriedad se vuelve a perder. Noel, fue un tiempo difícil para mí y extrañé mucho estas charlas. Espero que pueda seguir conversando con vos porque aprendo todos los días. Escucharte es aprender y cada vez amar más a tu tierra porque la defendés con tanta pasión que quien no ame Venezuela evidentemente no escucha a Noel Alejandro Leal. Te agradezco muchísimo por hacernos querer a tu patria, por hacer que nosotros también ansiemos un día ir a conocer Venezuela. Yo en mi caso nunca había ido y no voy a ir hasta que no sea libre. Y de paso a comer arepas. Claro, yo te lo voy a hacer. Hecho. Noel, muchísimas gracias y lo digo primero. ¡Viva Venezuela! Viva Venezuela. Muy buenas noches a todos.